Advertencia, el canal no se hace responsable de lo que se diga o se haga en el programa. Mike Silvero no es funcionario de este medio. No sabemos cómo hace para aparecer todos los días en nuestra grilla. Ni siquiera lo conocemos. No vean este programa. Pesada, pero no tan pesada como para que... Boa noite, galera. Sejam bem-vindos do Silvero, o programa que se hace com um único objetivo. Y hasta ahí no va a ser, no sé ni más. Yo digo milanesa y eso cuando me voy a la playa. No sé cómo decirles lo que le queremos decir. Sí, les vamos a hablar de Brasil, por supuesto que sí. Les vamos a hablar de nuestros vecinos, de ellos les vamos a hablar más tarde. Y vamos a hablar a profundidad de qué pasó en la elección del domingo pasado y por qué tienen que ir a una segunda vuelta. Pero eso va a pasar después de que hablemos de las noticias. ¡Y que se muera esta mosca! Es el momento del triple más 2. El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, visitó este martes la sede del Tribunal Superior de Justicia Electoral, el TSJE, donde primero verificó la zona siniestrada y luego se reunió con sus autoridades. El mandamás visitó el TSJE en compañía de Hernán Uteman, el jefe del Gabinete Civil de la Presidencia de la República. Si bien se desconoce hasta el momento el punto central del encuentro, ya que el presidente se retiró del sitio sin dar declaraciones a la prensa sobre el motivo de su visita en particular, todo indica que se debió al reciente incendio en la sede electoral y a las elecciones internas que están previstas para el mes de diciembre. No sea que Marito quiera cambiar algo. Bueno, ¿era eso o un tour necrológico? Noticia número 2. El doctor Guillermo Sequera, director de Vigilancia Sanitaria, expresó su preocupación ante el aumento de la incidencia de obesidad entre la población de 5 a 19 años. Es una situación que viene aumentando progresivamente desde hace 15 años. Los datos que tenemos se recaban año tras año, pero se vio interrumpido, mira cómo come la nena, interrumpido por la pandemia, siendo la última del 2019. Es increíble cómo de tener 0% en obesidad infantil, llegar casi al 15% de la población de entre 15 y 18 años es muchísimo, casi 3 veces más, detalló en entrevista con Gen, acá en Nación Media. Asimismo dijo que esos datos reflejan un futuro no muy lejano con problemas de salud pública en una población que tiene malos hábitos alimenticios. La obesidad infantil deja secuelas mucho más importantes de lo que uno adquiere cuando es adulto, advirtió Sequera. Y tiene razón, no hay mucho que decir, hay que... Bueno, prometo ponerme también a dieta. Noticia número 3. El titular de Ferrocarriles del Paraguay, Lauro Ramírez, dijo que aún no está definida la cantidad de recursos que se van a invertir en las indemnizaciones a los propietarios legales y los precarios también de los inmuebles ubicados en la franja de dominio donde debería pasar el tren de cercanía, ese tren imaginario. En este proyecto se da una aprobación para iniciar los trámites, es para iniciar las gestiones y buscar los préstamos. En términos políticos, es decirles a los coreanos que Paraguay quiere el tren y vamos a avanzar, dijo. El titular de FEPASA además resaltó que no se repetirá lo mismo que con el Metrobús, ya que este nuevo proyecto pretende que Paraguay pague por lo dispuesto, o sea, por la disponibilidad. Es decir, deberá darle el dinero a los coreanos recién cuando estos entreguen el tren ya acá puesto en nuestro país. Si tenemos experiencia nomás con algo, es que una vez que te entregan el producto los coreanos... Todos los sábados, libretita en mano, van a estar esperándote para requerirte. Noticias número 4. Son muy jóvenes, no van a entender la referencia. En la jornada de ayer se concretó la detención de 4 ciudadanos chilenos, acusados de cometer varios robos en nuestro país. En poder de los mismos fue hallado un potente inhibidor que bloquea la señal de alarmas, GPS y hasta cámaras de circuito cerrado. Se trata de 4 hombres de nacionalidad chilena que fueron detenidos luego de ingresar a un local de productos electrónicos del que intentaron robar no una, no dos, sino 80 notebooks. Uno de ellos fue detenido en el sitio y los otros 3 en varias viviendas de la zona en donde intentaban esconderse. En el lugar también lograron incautar un novedoso inhibidor de señal nunca antes visto en el Paraguay que posee una gran potencia. Según explicó el comisario Hugo Díaz, jefe de investigaciones de Asunción, el dispositivo sería capaz de bloquear la señal de teléfonos celulares, de alarmas de vehículos, de alarmas de locales, de sistemas de GPS, además de cámaras de circuito cerrado. O sea, ya era ni luego difícil entenderle su castellano. Y ahora le suman esto, ¿vio? ¿Cómo le vamos a agarrar? Noticia número 5.
La Dirección de Migraciones habilitó en el aeropuerto Silvio Pettirossi un nuevo sistema SMART de reconocimiento facial para los paraguayos y los residentes extranjeros. Esta modalidad agiliza notoriamente los ingresos y reemplaza la labor de los funcionarios. Va dirigido, por cierto, a los paraguayos y a los residentes extranjeros en nuestro país, mayores de edad todos, únicamente para el ingreso al Paraguay, no así para la salida. El aeropuerto Silvio Pettirossi es el único lugar hasta el momento que utiliza este sistema. Se trata de una tecnología de reconocimiento facial que cumple la función de autorregistro migratorio y reemplaza la labor de los funcionarios. Uno coloca la cédula de identidad o el número de vuelo y de dónde viene y posteriormente le reconoce el rostro y cuando lee se abre la puerta y ya puede pasar sin ningún problema a nuestro país, comentó la directora de Migraciones Ángeles Arriola. Bueno, muy parecido a lo que pasó con el ingreso del pastor narco ese, ¿verdad? Pero bueno, cosas que pasan, se acabaron las noticias. Y no hubo que coimear a nadie. Regional Sustentable te ofrece varios productos que potencian tu negocio y tu crecimiento personal con conciencia hacia el medio ambiente. Ingresa a www.regional.com.py para conocer más detalles. En Regional creemos en vos. Además, Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera. Personal es conexión total. Gracias a Personal. Hay piriña que daría gusto tomar, pero es lo que hay. Supongamos que donde vos vivís, tu vecino tiene una familia así súper numerosa, una casa gigante, tiene pileta, cascada, olas, pone funky fuerte. Le encanta el carnaval y las fiestas en general le encantan. Aunque son bastante amables y sonrientes, cada vez que hay mundial te grita ¡Pentacampeón! Todo el tiempo, ¿verdad? Y además compartís con ellos electricidad por algún motivo y de vez en cuando sus hijos entran a tu patio y se quedan con tus planteras. Es medio extraño, pero un poco eso es lo que nos toca a nosotros como país al estar al lado de Brasil. Y por eso nos importa si gana Lula o si va a volver a ganar Bolsonaro como presidente en la casa del vecino. La mayoría de las encuestas acertaron, pero en una parte. Es un poco como los horóscopos que te dicen: hoy podría ser un día en el que te encuentres con alguna sorpresa inesperada. Ok, antes que nada, ¿cuál es la sorpresa que uno espera? Todas las sorpresas son inesperadas, por definición. Si uno la espera, deja de ser sorpresa. Sí. Bueno, en fin. Y lo segundo es que es muy vago todo. Tipo la delantera de Guaraní. No tiene precisión, no se entiende hacia dónde se va. O sea, dicen, podría ser el día, pero eso significa que también podría no ser el día, ¿verdad? Todo es indefinido. Bueno, resumiendo, todas las encuestas decían que Lula ganaba lejos, que ganaba Luis Ignacio Lula da Silva, ese obrero metalúrgico, representante sindical del Partido de los Trabajadores, que ya dirigió los destinos de Brasil en 2 periodos. Y sí, ok, ganó, ¿no? ¿Verdad? Pero el tema nomás es que no ganó lejos. Es más, se esperaba que consiguiera sacar más del 50% de los votos y que se terminara así el campeonato. Pero al final lo que pasó es que simplemente ganó la primera vuelta. O sea, ganó una batalla, pero no ganó la guerra. O sea, eso importa por 2 motivos. Número 1, la elección en Brasil, la mayor democracia en Sudamérica y la 4ª del mundo por detrás de India, Estados Unidos e Indonesia, se hace con la búsqueda de que los candidatos se saquen una ventaja considerable para que se acabe ya ahí directamente la elección en una primera vuelta. Y eso no pasó. Si bien Lula tiene como 6 millones de votos más, le sacó finalmente solamente 6 puntos porcentuales al actual presidente de Brasil, a Jair Mesías Bolsonaro. En algunos casos las encuestadoras hablaban de hasta 14 puntos de ventaja de Lula, así que como en el horóscopo todo está muy indefinido. La situación ahora obliga al balotaje, es decir, a que vayan a un mano a mano, a una finalísima entre ellos dos, y va a ser clave. Por cierto, los votos se llevaron en la primera vuelta los otros 2 partidos más o menos influyentes en la política brasileña. Por un lado, los votantes de Simone Tebet, de centro derecha, que fueron casi 5 millones, y por otro lado, los votantes de Ciro Gómez, de centro izquierda, que se llevó más o menos 3 millones y medio. Claro, si comparamos los votos con lo que obtuvieron, con los 57 millones que llevó Lula o los 51 millones de Bolsonaro, estos 2 partidos no parecen ser muy relevantes. Pero ahora esos 8 millones y medio de votantes van a tener que elegir entre los 2 que quedan, entre el Partido de los Trabajadores, el de Lula, y el Partido Liberal del actual presidente, que recordemos, ahora mismo están separados por apenas 6 millones de votos. No es matemática, ¿verdad? Y sí, 6 millones para nosotros puede ser mucho, pero para Brasil es como
como para nosotros, no sé, Piribebuy, por ahí. Con respeto a todo lo de Piribebuy, yo sé que fueron capital alguna vez y no sé qué tendrán, pero en fin. La siguiente elección, la definitiva, va a ser el 30 de octubre. También domingo, obviamente, un día después de la finalísima de la Libertadores, que juegan Flamengo y Paranaense. ¡Qué puta! Como Brasil agarra todo lo que es el continente ya. Se ve eso también en los Juegos de Sur, se ve en las novelas, se ve en los moquetes que te llegan por WhatsApp, se ve en a dónde queremos ir a pasar el verano. Porque disculpe, Punta del Este y Mar del Plata, Brasil les patea el culo. Bueno, decíamos que son dos los motivos interesantes de la victoria pírrica de Lula sobre Bolsonaro, a criterio de Jair, por cierto. El segundo es la clave. Es la consolidación del bolsonarismo. El actual presidente consiguió masivo apoyo legislativo y en estados muy importantes gobernaciones. Por tanto, independientemente de la victoria de Lula ahora y capaz también a fin de mes, el país va a seguir muy marcado en la línea del capitán. Bolsonaro es el capitán. Esa es una muy mala noticia para las intenciones del PT y de Lula probablemente, y también un poco para nosotros, ¿verdad? Pero claro, esto es un acto democrático y así son las cosas. Se respeta el resultado. Lo que se marca nomás es que Lula no va a tener el apoyo que tenía en el Congreso en sus dos periodos anteriores. Y creo que ustedes saben bien, si viven en Paraguay o en cualquier otro país de nuestro subcontinente, que sin ese espaldarazo es difícil gobernar. Tendrá que tener mucha cintura política para poder hacerlo si es que lo llega a hacer, si gana la elección, si repite elección contra Bolsonaro. O sea, es interesante el escenario porque, bueno, vuelve Lula de algún modo al ruedo, pero eso, aún si pierde, no quiere decir que Bolsonaro se vaya. O sea, es decir, se polariza aún más un país bastante partido. Un fenómeno similar al que vimos también en Chile, en Argentina hace ya bastante tiempo, en Colombia recientemente. ¿Y quién te dice que no va a ser así en Paraguay también el año que viene, verdad? Está tan dividido ese país que incluso un ídolo nacional como Neymar sufrió insultos de todo tipo en redes sociales cuando mostró su apoyo a Bolsonaro. Y algo similar sucedió con Dani Alves o con Rivaldo, otros futbolistas. Y por otro lado también han habido incidentes en los que bolsonaristas dispararon y mataron, por ejemplo, a simpatizantes y seguidores de Lula. Todo muy tranquilo, ¿verdad? Durante este periodo actual, Marito se mostró muy cercano a Bolsonaro, incluso desde la simpatía con Stroessner, un poco como Bolsonaro y su simpatía por la dictadura militar brasileña, ¿verdad? Por cierto, noticia de último momento, hemos confirmado recientemente que el general Alfredo Stroessner sigue críticamente muerto desde que se declarase su deceso en el 2006. Lo confirmamos porque a veces parece que algunos no se enteraron. Sigamos. Bueno, esa cercanía de Marito hacia Jair Bolsonaro no fue recíproca. Y Marito pareció siempre una especie de subordinado, ¿verdad? Y claro, él no es paracaidista, no, ¿verdad? Superó una grave crisis cuando se reveló que había planes entreguistas de Paraguay con respecto a Itaipú. Y durante la pandemia hubo mucho ida y vuelta con respecto a las vacunas y después a abrir las fronteras, etc. Finalmente, desde el lado positivo, hay que decir que se avanzó en la construcción de un puente y adivinen si fue la empresa de Marito la que vendió el asfalto para la construcción. En fin, también se llegó a un acuerdo que durante un par de meses beneficia a la ANDE hasta que el año que viene vuelve a ser más beneficioso para el Brasil que para Paraguay. Esa es la relación Marito-Bolsonaro. Lula tuvo en su momento, claro que porque el presidente de Paraguay era también su amigo y Lugo, ¿verdad? Gestos más destacables con respecto a Itaipú. Lo que permitió, por ejemplo, que Paraguay obtenga más ingresos económicos. Pero una cosa así hoy parece muy difícil de imaginar con un Congreso bolsonarista, es decir, ultranacionalista, y con la negociación y la renegociación del Tratado de la Hidroeléctrica de Itaipú tan pero tan cerca. Por eso es que decimos que es importante saber quién va a gobernar y quién va a habitar la casa del vecino. Si es el loco de las armas, las motos y la música fuerte, o si es el viejito que ya no convoca la esperanza como hacía más de joven y fuerte, después de haber pasado también un par de años en la cárcel, ¿verdad? Hay que ver qué pasa en ese país. La casa de al lado, hay que decir también, está mejor. Sí, cortaron muchos árboles alrededor que nos daban sombra y fresco. Esa es una analogía al Amazonas, por si no la cazaron. Pero también el dueño de casa se muestra muy en contra, por cierto, de que vengan de visita o pasen por enfrente a su casa quienes no se parecen tanto a él. Más si es que visten con muchos colores, por ejemplo. Esa es una analogía al colectivo gay por la bandera del arco iris, si es que no la agarraron. En el lado negativo, aparte de la deforestación o de la involución en términos de derechos humanos, está la gestión de la pandemia, con 686.000 muertes y con el presidente diciendo que era
una gripecina al principio y después con cientos de miles de muertos sobre la mesa, comentando que, bueno, morir no nos vamos a morir malo todos, ¿verdad? Que es lo que tanto, eso llegó a decir Bolsonaro. En el lado positivo, a nivel económico, se valora de Bolsonaro la estabilidad que logró y que consiguió, a pesar de precisamente la pandemia, la guerra. Hay un crecimiento del PIB esperado de este año de hasta 3%. El desempleo en Brasil bajó por primera vez en 7 años a menos del 10% y la inflación está en un 5,5%. Esos son los datos fuertes de un gobierno de Bolsonaro que casualmente va a ir a tirar la bolsa del pago de pensiones y subsidios justito antes de la votación. Como quien no quiere la cosa, ¿verdad? Ese es gran parte del voto vergüenza. El que dice, core, qué quilombo Bolsonaro, cómo le putea a los gays, pero me fue bien económicamente, le voto. Jair adelantó que si pierde no va a aceptar fácilmente la derrota, al igual que Trump en su momento. Bolsonaro lleva mucho tiempo atacando al sistema electoral en sí, como en su tiempo hizo Trump, y llegó a afirmar que de la presidencia solo saldrá en la cárcel muerto o victorioso. No es muy alentador eso los perros, ¿verdad? Así que bueno, se vienen tiempos de tormenta y quedan 26 días para saber qué va a pasar. Si gana Lula, bueno, es impredecible la respuesta de Bolsonaro. Podría darse una situación bastante peligrosa si este no reconoce su derrota, en caso de que así suceda. Y si gana Bolsonaro, reforzará su posición y lo más probable es que redoble su apuesta por un Brasil a su imagen y semejanza. Verde-amarelo y con Dios, patria y familia como eje fundamental. Tienen que seguir a nuestro compañero Richard Moreira, que está adelantando mucho de lo que puede llegar a pasar, y me dijo, lo que va a pasar estas próximas semanas es que se van a cagar a pedo, se van a retar, se van a putear y seguramente vamos a ir mostrándoles materiales a lo largo de este mes. Venimos enseguida, hay más Silvero. Mira esto, verá, uno nomás, uno por día nomás, tienen que, apréndanse. Llegó el Omega 3 de Innova Naturals, es el suplemento ideal para la adecuada función del corazón y del cerebro. Y me falta a mí. Ayuda a controlar el nivel de presión arterial y los triglicéridos. Es rico en EPA y DHA, componentes básicos del Omega 3, con certificación de calidad IFO 5 estrellas. Omega 3 Innova Naturals es máxima pureza y concentración. Está disponible en farmacias. Representa y distribuye NextGen. Listo. Muy bien, vamos con el segmento en el que buscamos cosas en el pozo sin fondo que es Internet para compartirlas con ustedes porque esa es nuestra obligación, informar con rigor de todo aquello que nos llame la atención. Por eso acá está el modo random. 6 meses dura esto. Vamos hasta México, el lindo y querido, y en concreto al pueblo de Misantla, en el estado de Veracruz, para hablar de una mujer llamada Catalina Orduña Pérez, más conocida como Doña Cata. Acá está Doña Cata. Doña Cata murió a principios de este 2022 a los 98 años de edad y es recordada por todo el mundo como una mujer irreverente, de mente muy abierta y que no se dejaba llevar por las convenciones impuestas por la sociedad. Una especie de rebelde, pero con causa, o sí, no sé. Una señora que tuvo 9 hijos y era muy querida y a la vez muy particular. Por eso, cuando su familia leyó en su testamento su última voluntad, se miraron y dijeron, sí, esto es muy típico de la abuela Cata. Y aunque hubo algunas reticencias, finalmente decidieron satisfacer ese último pedido de la abuela. ¿Y qué es lo que quería la abuela mexicana? ¿Qué es lo que quería la doña? ¿Repartir el terreno entre los hijos sin peleas, acaso? No, eso le chupaba bastante un huevo. Que le escribieran una ranchera, puede ser, ¿verdad? Tampoco. Como dirían en México, tanto los mariachis como las rancheras le valen verga o le valían verga. Lo que de verdad quería doña Cata era que en su tumba colocaran un recuerdo de lo que más le gustaba en el mundo. Los penes. Todos los penes en general, ninguno en concreto. Así que le pidió a su familia que para recordarla construyeran una estatua de un pene gigante. Ya está ya. Encima le ponen el blur. ¿Qué es lo que para qué? Se nota yo que es un pene. Ahí está, toda la familia posando orgullosos frente a la estatua fálica con la que tanto quería doña Cata pasar el resto de la eternidad. Y como si necesitara algo que le sumara impacto a su tumba, pidió que le escribieran en la lápida la siguiente frase. Atendé la frase. A ver si querés también eso. Aquí yace la señora Catalina Orduña Pérez, a quien viva y muerta siempre le pelaron la verga. Ya está, ya los perros. Vamos, ya está, ya. La estatua mide 1,5 metros y pesa casi 300 kilos.
lo que la convierte en la pija más pesada y grande de México. Y uno de sus nietos justificaba el homenaje diciendo que de ese modo reconocían su amor y su alegría por la vida. Y claro, por un lado, si es lo último que pidió la abuela, no se hable más. Pero por otro lado, para los nietos de esta señora tiene que ser raro, ¿verdad? Ir al cementerio y decir orgulloso, mira, ¿viste esa pija ahí gigante? Ahí abajo está mi abuela. Sí, le gustaban mucho. Es un personaje, ¿verdad? Es un personaje. No podíamos decirle que no. En fin, así es Doña Cata, así era Doña Cata. Doña Cata tenía una teoría interesante, aunque también bastante rara, hay que decir. Según decía, si hay un día dedicado a los maestros, otro dedicado a los abogados y otro dedicado a los médicos, ¿por qué no iba a existir un día dedicado al pene? Cata, desde este programa no queremos ser irrespetuosos de tu memoria, pero no entendemos muy bien qué tiene que ver una cosa con la otra, señora. Lo raro de todo esto es que puede generar situaciones incómodas, ¿verdad? Como por ejemplo, no sé, imagínense que su nieta conoce a alguien y le gusta y se van a cenar. Y existe una gran conexión entre ellos, ¿verdad? Y cuando llegan al sofá, se calienta la cosa. Se desnuda él, se desnuda ella y de repente se echa a llorar. Dice, ¿qué pasó, verdad? ¿Estás bien? Y ella le dice, sí, pero lo que pasa es que vi tu pija y no pude pensar en que se murió. Se murió mi abuela, ¿entendés? Me recuerda a eso, tu pene. Imaginen que cualquier familiar masculino se queda solo en casa y decide entretenerse un rato navegando en internet y una cosa lleva a la otra. Ustedes saben cómo es internet. Acaba usando el modo incógnito de su navegador y accede a una página donde, bueno, el YouTube naranja, donde para qué darle más vueltas. Imaginen que su sobrino decide mirar porno porque se aburre y después va a comenzar a hacer lo que hacen los hombres y ¡zas! Al ver su propio miembro masculino se va a acordar de su abuela muerta, pío. Es terrible eso. Pero lo peor no sería eso, sino que en la comparación con la pija de la difunta abuela, la suya siempre va a salir perdiendo. Vos, pío, viste lo que es la... Ok, esta seguramente es la frase más rara que me tocó decir en este programa hasta ahora. Y sí, tal vez Doña Cata era una mujer libre y de algún modo rompía todas las reglas, pero de algún modo le acaba de cagar la vida sexual a toda su familia y su descendencia. Ahora su tumba se convirtió en un atractivo turístico. ¿Qué hace esa señora? Esa es la abuela de otra gente. Señora, bájate de ahí. Hay gente que visita este hermoso pueblo de Miatlán y son muchas las personas que se acercan para hacerse la foto con la tumba de Doña Cata. Y bueno, Doña Cata, descansa en paz. Viviste 98 años, 2 años más que la reina de Inglaterra. Y aunque Isabel II acumuló innumerables riquezas, fortunas y tuvo un funeral de estado, estamos seguros de que vos conociste muchas más pijas que ella. ¡Hasta mañana! Chao. Chao, güey. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Hola, soy Mike Silvero y mis compañeros de redes me pidieron que les digan que se suscriban y hagan clic por favor en la campanita. No sé, lo de campanita a mí me suena un poco sexual, pero ellos saben lo que hacen. Creo, ¿verdad? Bueno, si no saben ya es demasiado tarde.